Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. El Señor, en su infinita misericordia, nos bendiga el día de hoy con la exposición de la eterna e infalible palabra de Dios. Estamos exponiendo sermones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Hoy corresponde el sermón número 5, parte 6. Sermón número 5, parte 6. Así que estaciónese en el capítulo 1 del libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 24 al 32. Capítulo 1 de Romanos, versículo del 24 al 32. Esa es la narrativa del sermón número 5. En esta ocasión, parte 6. Bien, mantenga la Biblia abierta en ese lugar. Mientras el pastor Rodrigo me precedía en el servicio, estaba pensando en la diferencia que existe entre el deísmo. Voy a explicar qué significa eso. La diferencia que existe entre el deísmo y el teísmo bíblico. Repito, la diferencia que existe entre el deísmo y el teísmo bíblico. El deísmo dice básicamente esto: que Dios existe y que Dios creó el universo. Sin embargo, una vez que creó el universo, se aparta del universo y deja que el universo funcione de acuerdo a las leyes que Dios estableció al crearlo. Es como crear un reloj y dejar que el reloj funcione sin la intervención del relojero durante el tiempo de su existencia. Eso dice básicamente el deísmo, que Dios creó el universo y se apartó. El deísmo exalta la trascendencia de Dios. Dios está más allá del universo y allá se mantiene. Karl Barth diría, como líder de la Nueva Ortodoxia, el totalmente otro, el que está más allá. Hay muchos intelectuales y científicos que se han suscrito, se han adherido a esta posición a través de la historia. Dicen creer en Dios, pero no están de acuerdo en que Dios intervenga en el universo. O sea, ellos creen en un universo cerrado, como una máquina que se rige por reglas, por leyes. Varios historiadores que se adhieren al historicismo piensan que la materia es como una máquina que se rige por reglas, etc. De hecho, el marxismo es una especie de historicismo. Creen en leyes de la historia. Entonces el deísmo, si bien es cierto, suscribe a la creencia en Dios, pero no es el Dios que revela la Biblia, en estricto rigor. Porque el teísmo bíblico, es decir, en aquellas personas que creen en Dios así como la Biblia lo revela, piensan
que Dios sí creó el universo, que sí creó el cosmos. Sin embargo, que Dios sigue interviniendo en este universo que ha creado, lo sostiene, lo concurre, sigue actuando a través de su providencia, lo sostiene, sigue interviniendo en la historia para hacer milagros. O sea, creemos, los que nos adherimos al teísmo bíblico, en un universo abierto, donde Dios puede intervenir milagrosamente en este universo que ha creado y que también manifiesta su inmanencia en la creación. Dios no es la creación, pero Dios es inmanente en su creación. Dios está presente. No solo más allá de la creación, más allá del universo, sino que también concurre su universo, su creación. O sea, el teísmo bíblico cree que Dios es trascendente, está más allá del universo, pero también es inmanente, se identifica con su creación. Digo teísmo bíblico porque existen otros tipos de teísmos, ¿ya? Entonces los cristianos creemos que Dios existe, pero no solo que existe, sino que también Dios ha hablado. Y Dios habla al menos de dos maneras: a través de la revelación general y a través de la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos, a través de la conciencia, a través de la historia o providencia y a través de la creación propiamente tal. Pero también creemos en una revelación especial que básicamente está en la Biblia. La Biblia es la revelación especial y Jesucristo es la revelación especial. El Logos se hizo carne, Jesucristo. Eso creemos los cristianos. Cuando exponemos el libro del apóstol Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, estamos hablando de la revelación especial. La carta escrita es la revelación especial. Pero esta revelación especial, en el contexto del capítulo 1 de Romanos, nos habla de la revelación general, a la cual han estado expuestos los gentiles, es decir, todas aquellas personas que no son israelitas o judíos, los gentiles. Los gentiles no tuvieron Biblia, no tuvieron revelación especial, pero sí tuvieron revelación general. Y es el argumento que Pablo está usando en el primer capítulo de los Romanos, específicamente desde el versículo 24 al versículo 32, donde Pablo nos evidencia que Dios abandona al mundo gentil y los abandona en tres aspectos judiciales. Los abandona. Es decir, la tesis inspirada que se registra desde el versículo 24 al versículo 32 del capítulo 1 de Romanos es la siguiente: por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador en obediencia a la revelación general y en su lugar adoraron a la creación, Dios los entrega en tres aspectos judiciales, quitando sus frenos morales. Eso se revela desde el versículo 24 al 32, que leeremos en un momento más. A la luz de esto he venido dando algunas ilustraciones con respecto al freno. Hemos dicho que al menos la Biblia revela los siguientes frenos: la conciencia,
Dios escribió su ley en el corazón del hombre, en la conciencia. Otro freno sería la familia, que hoy vamos a hablar de eso en el sermón. Un tercer freno sería el gobierno civil, que Dios estableció entre las naciones a través de la historia. En cuarto lugar, la iglesia propiamente tal también es un freno en medio de esta sociedad. Y finalmente hablaríamos del Espíritu Santo, que al final del día es el verdadero freno. Porque decíamos que, si bien es cierto, la Biblia revela que el hombre es pecador, que es radicalmente corrupto, no obstante nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿por qué entonces el hombre no se ha destruido de manera absoluta a través de la historia, tanto en sus acciones individuales como en sus acciones de interacción social? ¿Por qué no se ha destruido de forma absoluta? Claro que se ha destruido. Han habido 2 guerras mundiales. Han habido guerras, etcétera, etcétera, revoluciones. La Revolución Rusa en 1917, la Revolución Cubana en 1959, la Revolución del Octubrismo acá en Chile. ¿Por qué razón, si el hombre es pecador, no se ha destruido de forma absoluta? Es porque, si bien es cierto, es verdad que el hombre es corrupto radicalmente, y como dice Job, si no me equivoco, el hombre es lobo del hombre. Si eso es verdad, ¿por qué no se ha destruido? Es porque sobre eso Dios ha establecido los frenos que acabo de mencionar: la conciencia, la familia, el gobierno civil, la iglesia y el poder del Espíritu Santo, que detiene la manifestación total del misterio de la iniquidad en medio de nosotros. Si bien es cierto, el ministerio de la iniquidad está en acción, pero está frenado. Va a tener un despliegue de mayor forma en el contexto de la tribulación, el misterio de la iniquidad. Pero ahora está frenado. Eso no quiere decir que no tenga manifestaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los frenos de Dios. A la luz de esto, acompáñeme a leer nuestro bloque epistolar, capítulo 1 Romano, versículo del 24 al 32. Si gusta, se pone de pie. Abro comillas. En el nombre de Jesús leo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cierro comilla, tomen asiento. Hoy
Vamos a continuar con el sermón 5, como dije, parte 6, y vamos a estar exponiendo específicamente el versículo 30, 1:30, desde el pecado siguiente: desobedientes a los padres. De ahí hacia adelante, desobediente a los padres. A ver, solo para recordar, en este bloque epistolar ya hemos visto dos puntos. Uno, Dios entrega al gentil a su inmundicia, eso lo vemos en el versículo 24. Dos, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas, versículo 26. Y estamos específicamente en el punto 3, Dios entrega al gentil a una mente reprobada, versículo 28. En estos tres puntos el griego usa el verbo pareidokem. Dios entregó, abandonó, el juicio del abandono de Dios. Este sermón así se titula: Dios abandona a los gentiles. Nos falta un último punto que todo indica que será el sermón 5, parte 7, y finalizamos con el bloque epistolar. Pero estamos en el 3. Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Y estamos en una lista de pecados que son la consecuencia por cual Dios entregó al mundo gentil a una mente reprobada. Empiezan a manifestarse cosas que no convienen, que son la lista de pecados. Son 22 pecados. Si bien es cierto, esta lista no es exhaustiva, esta lista es más larga. Nosotros podemos apelar a otras partes de la revelación especial y van a haber más pecados. Pero sí es una lista que es un referente. 22 pecados. En el centro de esta lista de pecados tenemos el pecado de que el gentil aborrece a Dios. Eso lo vimos en el sermón anterior. ¿Y qué decíamos básicamente? Que todo pecado hacia el prójimo o todo pecado hacia la familia, en el fondo esconde un pecado contra Dios. Sacábamos un principio de 1 de Juan 4:20 que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si aplicamos este principio al mundo gentil, ¿por qué el mundo gentil, incrédulos, por qué peca contra su prójimo? Porque en el fondo aborrece a Dios, que creó a su prójimo. ¿Por qué peca contra su familia? Porque en el fondo odia a Dios, no le gusta el diseño de Dios, la familia en este caso. Entonces la idea de la estructura de esta lista de pecados es que antes del pecado de aborrecer a Dios, básicamente los pecados se refieren a pecar contra el prójimo. El individuo peca contra su prójimo. Y ahí podríamos recordar que el hombre es injusto con respecto a su prójimo, es perverso con respecto a su prójimo, es avaro con respecto a su prójimo, abriga maldad contra su prójimo, es envidioso, etcétera, etcétera. Tenemos 11 pecados antes del pecado de aborrecer a Dios. Y tenemos 10 pecados después. Algunos están relacionados con el pecado directamente con el pecado de aborrecer a Dios, pero otros se refieren al pecado en el contexto familiar, que es lo que vemos hoy. Y comenzamos con este pecado, desobediente a los padres, el pecado en el contexto familiar. Todos somos hijos, aun los creyentes. Dice, desobedientes a los padres. ¿Cuántos han cometido este pecado en la vida?
Yo levanto mi mano, en realidad debería levantar las dos. Y no solo hemos pecado contra nuestros padres, sino que lo hemos practicado como deporte. En este caso, Pablo está diciendo que el gentil es desobediente a los padres. Eso ya nos sitúa en el contexto familiar. Así que yo quiero que usted se sitúe en el contexto familiar en la parte 6 del sermón 5 de hoy. El contexto familiar, que es el segundo freno. Primer freno la conciencia, segundo freno la familia. El hombre no solo peca como individuo delante de Dios, que son básicamente los pecados anteriores del gran pecado de aborrecer a Dios, sino que también peca en su relación social. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Es como una microsociedad que nos prepara para interactuar con la gran sociedad. ¿Me sigue? Es ahí donde el niño debe aprender a respetar a su prójimo en su interacción social, pero lo aprende respetando a su hermano, primero. Así debería aprenderlo, respetando a su hermano, respetando a su hermana. Es por eso que Dios estableció la familia, dentro de la cual debería practicarse la disciplina. Los padres deberían aplicar disciplina. Hablamos también del gobierno civil, que básicamente es la nación jurídicamente organizada. La nación. El espíritu de la época o el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que quiere? Entre otras cosas, deconstruir. Pero para deconstruir debe derribar al menos dos grandes muros. La nación soberana y la familia soberana. Tiene dos límites que deconstruir. El ministerio de la iniquidad en acción es llevada a cabo en estos tiempos por una agenda global. ¿Cómo se deconstruye la soberanía de la nación? Haciendo que los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, las ONG, intervengan en las naciones soberanas y apliquen sus agendas. Se me viene a la mente la Agenda 2030. Se promueve la inmigración ilegal, la migración ilegal. No estamos en contra como nación de que venga gente del extranjero a nuestro país, pero hay conductos legales. Se debe entrar por la puerta. Sin embargo, la lógica de construccionista de nación es que entren todos, para que así se borren los límites de las naciones y se deconstruya el concepto de nación soberana, que es un freno que Dios pone cuando es ejercida la soberanía de manera correcta, por cierto. Si se deconstruye el concepto de nación soberana, entonces se ha caído ese muro, ese freno. ¿Qué nos queda? De construir otro muro, que es el muro de la gracia común o el muro o el freno
que protege la familia, que también el misterio de la iniquidad busca deconstruir. Por eso es que se promueve el aborto, para que el concepto de familia se empiece a distorsionar. La eutanasia, etc. Y Pablo nos dice, desobediente a los padres. A través del currículum educacional estatista, se está imponiendo un sistema educativo anti-Dios a los hijos. Y esta formación educacional cada vez exalta más los derechos del niño, de tal manera que el niño denuncia a sus padres, ya no lo respete. El padre le hace una simple llamada de atención y el niñito los está acusando ante carabineros. ¿Cuántas veces los niños no entran en un ataque de histeria diciendo: mamá, mamá, no me pegue, mamá, mamá, no me pegue, no me pegue, mamá, mamá, la mamá, no me pegue? Y el vecino escucha y llama a carabineros. Maltrato infantil. Y la cuestión era que la mamá simplemente le estaba diciendo que se coma la comida. Pero como el niño no miente, de acuerdo al dogma progre, como los niños no mienten, se le cree al niño siempre, ¿o no? De hecho, yo puse en mi Facebook lo siguiente delante. Hay un dogma progre que dice: los niños no mienten. Error. Los niños sí mienten. Yo fui niño. Uno de mis contactos me escribe: ¿a qué te refieres? ¿A qué quieres llegar con eso? Yo respondo que los niños son manipuladores desde la cuna misma. Correcta doctrina del pecado. Y que esta visión cristiana es contraria al dogma progresista que los usa como instrumentos para el cumplimiento de su agenda de deconstrucción familiar. Esta persona me responde, y mire lo que dicen, esto fue providencial para ponerlo como ejemplo hoy en este sermón. Dios interviene en el cosmos a través de la providencia. Mire, dice: es cierto, recuerdo haber sido una niña psicópata que quería matar a sus padres, y a los 4 años obligué a una prima a enseñarme a leer y lo logré, golpeándola todos los días para que me enseñe. Así que sí, los niños pueden llegar a ser más que mentirosos. ¿Casualidad? No, era para que ponga este ejemplo hoy. La Biblia dice: desobediente a los padres. Acompáñenme a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, versículo del 1 al 3 dice, ¿están ahí? Efesios 6, versículo del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sin embargo, el mundo gentil, Dios los entregó a una mente reprobada, y uno de los pecados que manifestaron fue desobediencia a los padres. ¿Por qué le pasan cosas a veces a los niños o a los hijos? Es porque en algún momento de la vida no honraron a sus padres. Mire, escúchenme acá, voy a decir algo. Dios ha matado a mucha gente porque ha desobedecido a sus padres. Ese es el Dios que revela la Biblia. Dios ha matado a muchas personas por desobedecer a sus padres. Otro versículo que es ya más escatológico, 2 Timoteo 3:2. Segunda de Timoteo 3:2 dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En el 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, ahí habla de una dimensión escatológica, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Los pecados que están antes del pecado de aborrecer a Dios en nuestra lista, en nuestro catálogo de pecados, básicamente pecados del individuo contra el individuo. Después de ese pecado, básicamente pecados en el contexto familiar. O sea, pecados individuales y pecados sociales. Donde se le mire el hombre es pecador. Aunque esté solo en una isla o aunque esté interactuando socialmente. Una persona puede estar en una isla, pero sigue siendo pecador. Por ende, el mito del buen salvaje es un mito. Aunque esté solo, sigue siendo pecador. Así que la tesis de Rousseau falla, porque no es bíblica. A nivel sociopolítico, se esgrimen ciertas ideologías con los aborígenes de América. Se piensan que son los salvajes buenos o buenos salvajes. O los Adanes o Evas que estaban en el paraíso acá en América cuando Cristóbal Colón llegó. O descubrió el paraíso perdido. No, también son corruptos por naturaleza. La cuestión es que el mundo gentil es desobediente a los padres. Eso nos está diciendo Pablo. Por cuanto los gentiles adoraron a la creación en vez del Creador, Dios quita los frenos. Es decir, en algún aspecto Dios aún quita el freno en el contexto familiar, como juicio. Y el hombre manifiesta lo que siempre ha sido, pecador, y empieza a pecar aún contra su familia. Mire lo que sigue.
necios. Evidentemente, si está pecando contra su familia, en su significación directa, es un necio. Sin entendimiento. Necio, ateo práctico. El único ateísmo que evidencia la Biblia es el ateísmo práctico. ¿Qué cosa es el ateísmo práctico? ¿Es negar la existencia de Dios? No, eso no es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es aquel que cree que Dios existe, que sabe que Dios existe, pero no vive de acuerdo a las normas de ese Dios que existe. Eso es ateísmo práctico, porque aunque su mente sepa de la existencia de Dios, con sus hechos, al no conformarse a las reglas de Dios, niega la existencia de Dios. Ese es el ateísmo práctico. Por eso, el que peca contra su familia es un ateo práctico, es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que estos cabritos que se creen agallados, que se creen que se las saben todas, que chispean, son necios, son tontos. Que se avergüenzan de llegar con sus padres al colegio. Claro que ya son más agallados, entonces ¿qué van a decir los compañeros? ¿Ah? Necios, sin entendimiento. Ahora, en el contexto familiar, como hay una relación más estrecha de los individuos, por ejemplo, yo con mi hermano, cuando éramos niños, dormíamos juntos. Después, cuando gracias a Dios hubo otra cama, ya obviamente nos separamos. Pero estaba al ladito. Hay una relación estrecha, más íntima. Y eso significa que se producen ciertos lazos, ciertos códigos que no deberían romperse. O sea, de facto, de hecho se produce un contrato de fidelidad, entre hermanos me refiero. Sin embargo, cuando uno empieza a pecar contra la familia, contra un hermano, contra una hermana, contra los padres, etcétera, etcétera, es un acto de deslealtad. ¿Qué dice la Biblia? Desleales. Yo no estoy diciendo que haya que ser cómplices de cosas incorrectas, estoy hablando de una relación íntima donde hay ciertas cosas que quedan entre hermanos, experiencias que han tenido juntos. Hay un contrato de lealtad entre la familia. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Independientemente de que un hermano haya pecado contra mí o un padre haya pecado contra mí, uno no lo anda acusando al exterior. Por eso que se hace el dicho que la ropa sucia se lava en casa. Puede ser que su papá sí pecó contra usted o sus hermanos sí pecaron contra usted, pero si usted divulga eso como copuchento, como decimos en Chile, trae deshonra a su familiar. No debe hacerlo. Sea leal. Háblelo con él. Pero no deje mal puesto a su familiar. Pero
Sin embargo, aquí los gentiles pecan siendo desleales. Conozco gente que pela a su hijo fuera del hogar, que pelan a su madre fuera del hogar. Me refiero yo con un motivo incorrecto. Son desleales. Yo ponía en mi Facebook también un día en la mañana que muchos me han preguntado en mi experiencia, sea en el colegio, con amigos, aquí y allá, incluso entre familiares más indirectos, ¿por qué no digo insolencias o tengo el garabato a flor de piel? Hay gente que no puede hablar sin garabato, ¿se ha dado cuenta? Todo el rato garabato. Hay otros que no hablan garabato, pero se esfuerzan para no hablarlos. En el caso de la cultura familiar de nosotros somos 3 hermanos, nosotros 3 no tenemos el garabato a flor de piel. Por supuesto que por ser raza caída, más de algún garabato ha salido en nuestra historia, pero no es un patrón. Y ni siquiera nos esforzamos para no decirlos. Es natural, no nace. Eso significa que la gracia común en ese aspecto ha sido muy fuerte entre nosotros como hermanos. Pero no es una gracia común que quedó flotando en la estratosfera, sino que es una gracia común que se instrumentalizó por la gracia de Dios. ¿Y cuál fue el instrumento? Un palmazo de mi madre en mi trompa cada vez que yo quería decir un garabato. Mire cómo se expresa la gracia común. Yo decía que si existieran más madres así, como instrumentos de la gracia común, los psicólogos quedarían sin pega y no habría generación de cristal. Hoy estamos en una sociedad hipersensible. No hay temple. Es tan así que hoy se promueve la cultura de la cancelación. ¡Ay, los discursos de odio! Aquí y allá. ¡Ay, soy un vidrio, me voy a quebrar! ¡Ay, maltrato familiar! De repente veo gente que se quiebra porque, no sé, porque le pegaron con una regla. Yo en ese momento quedo mirando los trozos de leña. El buen entendedor que entienda. O las varillas de mimbre, coligüe. Porque estamos en una generación de cristal. Los niñitos son tan sensibles que tú no les puedes hablar muy fuerte. Se te enojan, son desobedientes, cualquier cosa los ofende. Incluso se ha manifestado esta cuestión de niños hipersensibles, incluso se ha manifestado en una incorrecta enseñanza de una forma piadosa. Como que los hacen tan delicaditos, tan reformaditos, ¡ay, se me salió! Tan piadositos. Que no crean cuero de chancho. Temple.
La cuestión, hermanos, es que el mundo gentil no obedece a sus padres. Y con todo, en mi caso, yo fui muy desobediente a mis padres, muy desobediente, etcétera. Pero podríamos aplicar el principio: donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pero la gracia se manifiesta con palmazos, con varas en el espinazo, con cállese, están conversando los adultos. De castigo me hace el aseo toda la semana. A encerar, se ha dicho. A picar leña, etcétera, etcétera. No hay permiso para esto, no hay permiso para esto otro. A acostarse a las 7 de la tarde. No hay televisión. Ahí a las 7 de la tarde acostado en el verano, transpirando. Hoy a los lindos hay que comprarle un caballito pony para que paseen en el patio. Po. Yo con suerte tuve un caballo de coligüe. Hoy entiendo que es gracia común eso. Desleales, faltar a lo prometido. En el contexto de la familia se dan esos compromisos. Hay promesas. No hay que ser desleales. Sin embargo, por cuanto el mundo gentil se volvió idólatra, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, son desleales aún entre familiares. Oiga, si el pelambre entre familia es terrible, hermano. A veces se juntan una vez al año para celebrar cualquier cosita, pero a veces el comentario a posteriori es más sabroso que la celebración misma. ¿Viste cómo andaba esta? Yo no sé qué se cree. ¿Viste cómo andaba este? Mira, no tiene ni plata, pero escucha que anda bien vestido. Oye, mira, se lo comió todo. Ah, mira, ese sacó una carrera, pero no sabe nada. A ese le regalaron el título. Mira, esa como está de guatona. Mira el auto que tiene. Ah, no, pero no es del año. No son leales con sus familiares. Porque aunque mi primo, mi prima, se haya comprado un auto que no sea del año y que con suerte ande, ¿cómo debería actuar un familiar leal? Señor, dale más para que se compre uno mejor. Bendice el auto que tiene para que dure. Bendice a mi hermana, bendice su scooter. Que dure la carga. Es decir, por algo llegó el scooter un día, era parte de la predicación. Sin afecto natural, sin amor a la familia. Afecto fraternal. Debería notarse en el mundo gentil cómo se aman entre familia, pero por cuanto Dios los abandonó,
por lo general no se manifiesta el amor fraternal. Los hijos deberían ser las flechas de los padres. Eso significa que apenas se le esté haciendo algo a los padres, el hijo salta y pone el pecho. Sin afecto natural. Implacables. Son los que persiguen sin tregua. Son los que buscan destruir, aplicado esto a la familia, incluso a sus familiares. Hay niños que quieren asesinar a sus padres. Y la tesis fundamental de la psicología es que el niño no es culpable, sino que la sociedad o el medio ambiente lo hizo hacer o lo hizo cometer los pecados o los delitos. La Biblia dice todo lo contrario. El hombre, por naturaleza, es un ser caído, sin misericordia, sin piedad a los que sufren. Pregunto, cuando usted va por el centro de la ciudad y de repente ve a estas personas que piden dinero, que más de algún chanta también debe andar por ahí, porque a veces lo usan como trabajo, pero a veces también es verdad, son gente necesitada. ¿Qué pasa dentro de usted cuando de repente ve necesidades? No siempre uno tiene el poder de ayudar en el momento, pero la pregunta es, ¿qué siente dentro? ¿Siente misericordia? El gentil, cuando fue entregado a una mente reprobada, no sentía misericordia. Indiferentes, les da lo mismo. Ese es el último pecado de esta lista, el último pecado explícito de esta lista, sin misericordia. Tenemos una lista de 22 pecados, que básicamente es un certificado, valga la redundancia, que certifica los pecados que cometemos. En este caso, en el mundo gentil, un certificado que certifica 22 pecados. A la luz de Romanos 1, sabemos que esta lista es más grande, pero un certificado. El movimiento apostólico y profético dice, a través de sus llamados decretos, el falso movimiento apostólico y profético, usan mucho la cuestión del decreto. ¿Y cuál es la naturaleza de su decreto? Tú eres un gran campeón. Declara que vas a ser exitoso. Declara que el auto ya está en tu mano. 0 kilómetros, Mercedes-Benz. Declara que eres un rey. Yo, cuando andaba con la fiebre apostólica y profética, me acuerdo que una vez entré al IPROSEC cuando iba a comenzar a estudiar la carrera. Entré y di el primer paso dentro del aspecto geográfico del IPROSEC en Osorno y dije, el reino ha llegado a este lugar. Y me imaginé en mi fiebre mental que salieron como rayos. Andaba con un énfasis apostólico y profético en ese tiempo.
Después con los años entendí que el reino universal de Dios ya estaba ahí hace rato. Esos son los decretos que practica el afiebrado movimiento apostólico y profético. Exalta el ego. Salimos hinchados como sapos, guasqueados. Bueno, yo quiero decirle ahora, si es que hubiera alguien escuchando a alguno que se adhiera al movimiento apostólico y profético, o lo va a ver en diferido por las redes sociales, por mi canal de YouTube, yo quiero hablarles de decretos, pero de decretos armateológicos, de decretos de lo que la Biblia dice que el hombre gentil tiene. Así que agarra simpatizantes o militantes del mundo apostólico profético. Te voy a lanzar unos decretos que no son míos, que son decretos bíblicos. El incrédulo, el gentil, es injusto, recibe el decreto. Es perverso, recibe el decreto. Es avaro, recibe el decreto. Recíbelo. Es malo, es envidioso, es homicida, le gusta contender, le gusta el engaño, abriga malignidades en su corazón, es murmurador, copuchento, detractor, injurioso, soberbio, altivo, recibe, inventores de males, desobediente a los padres, necio, desleal, sin afecto natural, implacable, no tienes misericordia. Recibe este decreto, tú odias a Dios, recíbelo. Malas noticias, ¿cierto? Pues bien, quiero darte buenas noticias. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y 14, perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Están ahí conmigo? Dice así. Y a vosotros, a los colosenses, que eran gentiles, por ende se le aplicaba Romanos 1. ¿Me sigue? Pero ahora estos colosenses creen en Jesucristo. Son salvos, son iglesia. Sin embargo, Pablo les dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. O sea, eran partícipes de la lista de pecados. Estaban muertos en pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire, anulando, piense en la lista de Romanos, la lista de pecados, anulando, dejando sin efecto, anulando, borrando el acta de los decretos, que había contra nosotros. Todos estos pecados nosotros cometíamos. Había un decreto contra nosotros.
Había una lista de pecados que era nuestra, que nos acusaba, que nos hacía culpables, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Que nos era contraria, dice, quitándola del medio. Esto se refiere a lo que hizo Jesucristo. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Wow, hermano! Evangelio, buenas noticias. La lista de pecados, malas noticias. ¿Qué hizo Jesucristo con esta lista de pecados que eran verdaderos decretos contra nosotros? Era un muro que nos separaba de Dios. Estaba esta lista de decretos, esta lista de pecados, estaba entre Dios y el mundo gentil y el mundo pagano. ¿Me sigue? Nos era contraria porque no había comunión entre Dios y nosotros. Era una lista que nos separaba, no había comunión. Era más poderoso que el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en 1989. Pero con fuerza de carne, físicamente hablando. Aunque providencialmente hablando, fuerza de Dios. Pero, sin embargo, este muro que había entre el hombre y Dios, esta lista de decretos, también un día fue derribada. ¿Cómo fue derribada? El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hombre, tomó estos decretos, este certificado de decretos que nos era contrario, los tomó, mire, y los sacó de en medio, los sacó de en medio, los sacó del lugar donde estaba, es decir, entre Dios y el hombre, lo sacó. Pero no solo lo sacó de en medio, sino glorioso es donde lo puso. ¿Y sabe dónde? En la cruz. Los clavó en la cruz. Es decir, canceló cada uno de estos pecados. Pagó nuestra deuda. Tetelestai, consumado es. Ha sido consumado, dijo Jesús desde la cruz. Los clavó en la cruz. Esto es glorioso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el monte Calvario había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Un día, el muro de los decretos que nos dividía entre Dios y el hombre fue destruido en la cruz del Calvario. Los decretos fueron clavados en la cruz del Calvario. Todos esos pecados fueron puestos sobre los lomos de Jesús. Fue nuestro sustituto, el justo muriendo por los injustos. Así que tú que estás en el movimiento apostólico y profético, el falso movimiento apostólico y profético, ven a Jesús. A los gentiles le decimos, a los paganos, vengan a Jesús. Porque ese decreto fue clavado en la cruz. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él en un presente continuo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Alguien se puede estar preguntando. Va a escuchar varias respuestas al respecto. La religión humanista le va a decir, haz esto otro, camina de rodillas, medita,
Haz meditación trascendental. Vas a escuchar muchas propuestas. Otros van a decir que no es suficiente la fe, que necesitas rendirte para ser salvo. Pero la Biblia en realidad dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Debes quedarte atrás y no pasar al altar para ser salvo? ¿O debes pasar al altar para ser salvo? A estas alturas de la vida a mí me da exactamente lo mismo mientras creas. Si quieres tirarte de guata, saltar, correr, arrancar, venir para acá, pegarle al predicador, da lo mismo. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo y se acabó el tema. Después tendrás que comenzar el discipulado, etcétera. Todo eso es verdad. Pero cree en el Señor Jesucristo. Mira al crucificado. Mira al que murió en el Calvario. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. En el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado, serás justificado. Serás declarado justo. No por tus obras, no por tus méritos, no por la cantidad de tus lágrimas, ni por la cantidad de tus emociones, porque creíste en Jesucristo. Gracia gratuita. La gracia escandalosa. No solo escandalosa para el incrédulo, porque siempre queremos ganarnos la salvación, pero no es por obras. Uno podría esperar que en el mundo gentil o el pagano se escandalice porque la salvación sea gratuita. Lo curioso es que aún dentro de los círculos cristianos, a muchos les escandaliza la gracia gratuita. Entiéndalo, amigo. Que el verdadero escándalo no es lo que canta Rafael de España, escándalo. Sino el verdadero escándalo es la gracia gratuita de Dios. Que se es salvo no por méritos de hombre, sino por la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor. Hasta aquí queda el mensaje del día de hoy. Gracias por escuchar. Cantamos algo, el pastor pasa a la plataforma.